Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. Quizá algo tarde, pero bueno, no he podido grabar hasta ahora un vídeo sobre lo ocurrido con GameStop. Creo que es un vídeo pues, bastante necesario, ya no por las consultas, las preguntas que me habéis hecho recientemente, si daba un poco mi opinión, si lo explicaba, sino porque pues, he leído estos días a través de Twitter, a través de YouTube, a través de un montón de canales, pues determinada información que quizá pues, no está del todo contrastada y pues por las prisas, por querer sacar un vídeo antes que nadie, pues puede ser que algún dato se le haya escapado. Así que nada, creo que me ha venido bien el hecho de haber podido leer muchos research, muchas noticias, mucha información, más que nada para, creo, que traeros la guía definitiva para entender qué es lo que ha ocurrido en GameStop estos días. Bien, lo primero que vamos a hacer antes de arrancar es tener un pequeñito glosario. Esto sí que lo he echado en falta en determinados vídeos, en determinados contenidos, pues porque todas las personas o todas las figuras que aparecen dentro de este entramado, pues la verdad es que quedan algo difusas, y esto es lo primero que quiero aclarar. En primer lugar nos encontramos con GameStop. GameStop pues, es una empresa que supongo que muchos de vosotros ya conocéis, que está dedicada pues, a la venta tanto de videojuegos como de plataformas gaming. Una empresa que actualmente, y como podéis ver aquí en pantalla, pues arrastraba unas pérdidas millonarias durante los últimos ejercicios, y por lo tanto su acción estaba cayendo abruptamente. Por otra parte, nos encontramos con Wall Street Bets. Wall Street Bets pues es básicamente un foro de Reddit que se creó en el año 2012 y que actualmente, y sobre todo con este boom, pues ya supera los 6 millones de seguidores dentro de su plataforma. Una vez entendido pues, cuáles son los participantes o cuál es la empresa en cuestión, nos encontramos con el término de operar en corto. ¿Qué significa operar en corto? Pues pensad que en cualquier mercado financiero yo tengo tres vertientes o tengo tres posibilidades. La primera es comprar, la segunda es vender y por último, pues podríamos estar hablando de prestar. Entonces la operación se estructura de una forma bastante sencilla. Vamos a intentar explicarlo de una forma fácil. Tenemos tres agentes o tres elementos que debemos de entender. En primer lugar, una persona o una empresa que tiene X acciones sobre pues, un título. Tenemos un intermediario, que en este caso podríamos ser nosotros, y por último tenemos el mercado. Pensemos que esta acción pues, ha tenido unos resultados muy negativos, como es el caso de GameStop, y yo quiero realizar una apuesta a la baja, es decir, quiero beneficiarme de las caídas. Lo primero que debo de hacer, si yo soy el intermediario, es decir, esta persona que está entre medias de los poseedores y del propio mercado, donde se negocia, donde se compra y donde se vende, puedo pedir prestado a esta entidad que ya tiene esas acciones en su propiedad, que me las preste, con la promesa en el futuro de devolvérselas y con un determinado plazo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pensemos en un ejemplo fácil. Me prestan unas acciones por valor de $10. Una vez yo tengo esas acciones por valor de $10, yo me comprometo a devolverle esas acciones por el precio que sean en un plazo determinado. Esta primera figura es lo que se conoce como market maker o creador de mercado. En segundo lugar estaría el intermediario y, como digo, en la parte final estaría el mercado, donde se compra y donde se vende. Una vez yo recibo esas acciones por valor de $10, automáticamente, ¿qué es lo que hago? Las vendo al mercado. Pensemos pues, que al final la transacción ha sido prácticamente simultánea y las he vendido también a $10. El mercado pues, cotiza, fluctúa, se mueve, sube, baja y tenemos pues, al final dos escenarios finales. Uno, que el precio de la acción haya subido, u otro, el precio de la acción haya caído. En el primero de estos casos, pensemos, si yo he vendido estas acciones que me han prestado y yo las he vendido por $10 y luego en el mercado, cuando va a llegar el vencimiento, me encuentro que ese precio ha subido a 12, voy a tener que comprarlas por 12 para devolvérselas a este creador de mercado que me las ha prestado al principio. Por lo tanto, yo he vendido algo por 10 euros y lo he comprado posteriormente por 12. Por lo tanto, la resta me sale negativa. Ahora hagamos el concepto al revés, es decir, pensemos que este valor ha caído hasta 8. ¿Qué me ha permitido esta operación? A mí me han prestado unas acciones con la promesa de devolvérselas en el futuro, yo la he vendido automáticamente a mercado por 10 euros y finalmente las voy a recomprar para devolvérselas al primero a 8. La diferencia en este caso sería un +2 en mi favor. Pues este concepto tan complejo y tan sencillo de explicar es lo que se conoce como venta en corto. Ahora bien, ¿quién es el siguiente dentro de nuestro análisis? Pues básicamente el que peor situación o el que peor parado ha salido de todo este entresijo. Bien, Melvin Capital es un hedge fund en Estados Unidos que estaba altamente posicionado en corto, es decir, que ganaba, como hemos explicado, de las caídas.
A través de este foro de Reddit, Wall Street Bets, se empieza un poco a fraguar pues, un determinado movimiento alcista para, pues en primer lugar, sacar a todos estos fondos de estas operaciones en corto y obviamente pues salvar o tratar de rescatar pues un icono o un emblema como ha sido GameStop para pues esa comunidad, principalmente en Estados Unidos, que es donde está más asentada. Así que esta operativa masiva, que es la que se ha realizado a través de los usuarios de Reddit, pues ha sido la que ha obligado a que, o la que ha producido dos cosas. La primera de ellas, que es lo que se conoce como short squeeze. Cuando hablamos de squeeze nos vamos a referir a estrangulamiento. Sería un poco la traducción literal que podríamos establecer. Y por otra parte hablaremos de lo que se conoce como gamma squeeze. El primer concepto es a priori bastante sencillo, con la explicación que hemos realizado anteriormente. Pensad que estamos en el caso 1, en el que las acciones, una vez este intermediario ya las ha vendido al mercado, tiene que recomprarlas en un futuro para devolvérselos a pues, estos market makers. ¿Qué es lo que pasa? Que si el precio está subiendo, nos encontramos en una situación en la que el propio intermediario no quiere que el precio siga subiendo y cuanto antes va a tratar de comprar esas acciones para devolvérselas en el plazo correspondiente a aquella entidad que se las ha prestado. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Pues básicamente que estos operadores en corto incluso motivan más la compra porque tienen que ir al propio mercado y tienen que obligarse a comprar para finalmente devolvérselas. Junto con todos los usuarios de Reddit que estaban realizando compras y compras y compras masivas, lo único que consiguieron es que la presión compradora fuese tremendamente alta. De esta forma se juntaban pues, estos dos conceptos, compradores minoristas entrando con unos volúmenes nunca antes vistos dentro de la acción y por otra parte obligando a esos grandes fondos de inversión que se habían comprometido a devolverles a estas primeras entidades todas sus acciones, tener que ir al mercado, comprarlas para no obligarse en el futuro a comprarlas a un precio mayor. Por otra parte, lo que hemos hablado y el término de gamma squeeze. Este elemento lo vamos a tocar muy en detalle, ahora un poquito más adelante, pero viene a ser algo similar, pero en el caso de las opciones. Como digo, vamos a hablar del concepto de comprar una opción call y de vender una opción call. Esto es básicamente uno de los, tampoco voy a decir errores, pero sí una de las cosas que no se han explicado, quizá pues por la complejidad que tiene una propia opción, y bueno, pues es lo que vamos a tratar de aportar extra también dentro de este vídeo y que, como digo, espero que lo estéis entendiendo todo a la perfección. Por último, el broker en discordia, el broker que ha suscitado pues, más críticas recientemente, que es el broker Robinhood, que supongo que algo de información tenéis, lo voy a explicar muy sencillo. Se trata de un broker muy barato, se trata de un broker que opera en Estados Unidos, principalmente en el segmento retail, pero, ojo, que no tiene comisiones. Y diréis, Héctor, ¿y cómo es posible que este broker no tenga comisiones? Pues muy sencillo. ¿Qué es lo que hace con el order flow de todos sus clientes? Es decir, ¿qué es lo que hace con, pues con todas las operaciones? Pues las tramita, es un canalizador puro y duro que coge todas las operaciones de sus clientes y que se realizan a través de otros sistemas o de otros fondos de inversión o de otras gestoras que son las que finalmente tramitan. Claro, esto tiene un problema enorme de conflicto de intereses, porque yo tengo a mis clientes aquí, pero sin embargo estoy vendiendo toda esa información a un tercero. ¿Y ese tercero qué es lo que va a hacer? Pues si yo decido comprar, va a comprar prácticamente en el segundo anterior y me lo va a vender con una comisión más alta. Por lo tanto, está ganando sí o sí con todas mis operaciones. Esto, como digo, ha suscitado muchísimas críticas. Al principio pues no ocurría, pero ahora sí. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entendáis cuál es la relación que existe entre Robinhood, Melvin Capital y luego una entidad como es Citadel y que comentaremos también un poquito más adelante. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a explicar ahora? La cronología de los hechos. Teníamos por aquí el foro de Reddit, que se negaba un poco a aceptar la situación de GameStop, y luego determinados usuarios que avivaban la llama indicando los datos que os traigo hoy en pantalla. Si os fijáis, la posición o el interés en corto, lo que se conoce como short interest en la acción de GameStop, pues tampoco superaba aproximadamente lo que se conoce como 1 billón o 1.000 millones de dólares. Os pongo aquí pues, la relación de todos los importes aproximadamente negociados con respecto a este short interest. Pero, ¿qué es lo que ocurre durante las últimas semanas o de las semanas previas a que todo esto estallara? Pues que el short interest se había prácticamente multiplicado. Claro, esto llega a manos de determinados usuarios que sí que son algo más expertos y se niegan un poco a aceptar esta situación y, como digo, a avivar la llama para que
tomar medidas entre todos los usuarios para evitar un poco pues, que las acciones siguieran cayendo y seguir lucrando a determinados fondos de inversión, entre los cuales hablaremos luego de Melvin Capital, pues, y evitar, por tanto, pues, que se lucren con la caída de una empresa que, como digo, pues, bastante querida por los usuarios de la comunidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues esto lo hemos tratado de explicar anteriormente y ahora vamos a ir al detalle. En primer lugar, estos usuarios se ponen de acuerdo en comprar los títulos de GameStop, obligando a que los gestores, los hedge funds, etcétera, que tenían el compromiso de devolverle a aquellas entidades que le habían prestado los títulos, tener que ir al mercado y comprar, por lo tanto la presión compradora se eleva, pero ocurre un segundo elemento que es clave para entender toda esta situación, y es lo que se conoce como gamma squeeze. Los usuarios de Reddit no solo compraron acciones, que esto es lo que a veces le falta a determinados vídeos o a determinadas explicaciones, sino que compraron lo que se conoce como option calls. Esto básicamente es una opción de compra, nada que ver con opciones binarias. Al final esto es un derivado financiero que se llama opción. Las opciones se pueden comprar y las opciones se pueden vender. Y tenemos dos tipologías, una option call y luego lo que tenemos como una option put. Nos vamos a centrar en la parte de las calls. Y lo explicamos, muy sencillo. Una option call es la posibilidad que tiene un comprador frente a un vendedor de que, llegado un determinado precio, tener la posibilidad de ejecutar una determinada compra de acciones. Es decir, una opción permite o da el derecho a su comprador, a cambio de una prima, de comprar una determinada acción a un precio determinado en una fecha de expiración concreta. Y esto es clave, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si un comprador de una option call tiene el derecho, la contrapartida, y en este caso que han sido pues, prácticamente todos los hedge funds que han entrado en juego en esta historia, eran o estaban obligados a vender esas acciones al precio que aquí, como veis, pues se denomina strike. Por hacerlo muy sencillito, ahora pondremos un ejemplo. Pero tenemos dos posibilidades. En primer lugar, cuando una opción llega al precio que hemos marcado, como digo, es una opción de compra a un precio determinado, cuando llega a ese precio se conoce como que la opción está en el dinero, o si lo leéis en inglés, in the money. En el caso de que esta opción nunca llegue al precio que se conoce como strike, insisto, pues básicamente no se va a ejecutar, nadie me va a dar esas acciones por las cuales yo tengo el derecho, tengo la posibilidad de poder ejecutar, y lo que hago es perder esa prima que he pagado pues, por tener ese derecho. Es decir, como veis, existen dos partes, tanto compradores como vendedores. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? En primer lugar, lo que debemos de entender es que las opciones son apalancadas. Es decir, que yo puedo comprar una option call pagando una prima muy pequeña por tener una recompensa mucho mayor. ¿Y de qué va a depender esta recompensa? ¿De que sea mayor o menor? De las probabilidades que el mercado asigne de si voy a poder cumplir ese determinado precio para que finalmente el vendedor me dé esas acciones a cambio de haber pagado la prima. Bien, pues lo que ocurrió fue lo siguiente. Nosotros teníamos, o para que lo entendáis, la situación muy similar a esta. Supongamos que yo tengo 100 acciones, en este caso de GameStop, que cotizan a $165. Yo, como hedge fund, o yo como gestor de fondos, pues decido vender opciones o permito que haya otros que compren estas opciones a costa de esas que tengo yo. Bien, es decir, estoy obligado en este momento a que si llega a un determinado precio, si llega a una determinada fecha y la cotización se encuentra en lo que se conoce como in the money, que lo hemos explicado anteriormente, me veo obligado a darle esas acciones a la persona que en este caso ha comprado la call. Aquí os he puesto un ejemplo sencillito para que lo entendáis. Tenemos un strike de $205, tenemos una expiration date de septiembre, pongamos que ahora mismo pues estamos en agosto, y me van a pagar una prima de $1,99 por cada acción. Es decir, como veis, yo tengo un riesgo bastante elevado, es decir, yo tengo un riesgo muy elevado de que esta acción pues pudiera llegar a de 165 a $205 y tendría que pagarle en acciones a este comprador.
Como veis, es básicamente una estructura muy similar a la de una apuesta deportiva incluso, en la cual a mí me están pagando una prima, es como un seguro, es decir, me están pagando las mensualidades del seguro y a cambio, en el supuesto de que ocurriese una catástrofe, yo me estoy obligando a pagarle pues todo el servicio o la garantía por la cual este comprador ha cubierto sus acciones. Entonces, fijaos, si las acciones cotizan por encima de $205 al vencimiento o antes, nos vamos a ver obligados nosotros como hedge fund a pagarles o a darles, si ya las tengo compradas, todas mis acciones a este comprador de call, que tendrá obviamente una opción de compra y se va a ejecutar. Por lo tanto, se junta apalancamiento, se junta que el hedge fund está asumiendo un mayor riesgo y obviamente que el volumen negociado ha sido muy grande. Entonces pensaréis, oye Héctor, ¿y por qué realmente un hedge fund va a asumir el riesgo de, por una prima muy pequeña, tener que comprometerse a pagar en acciones que tienen un precio muy elevado? Es decir, no tiene ningún sentido. Bien, pues aquí es donde radica toda la estrategia que se ha utilizado desde el fondo de Reddit. Como veis en la imagen, tenemos una distribución de lo que son las opciones y de la probabilidad que se le asigna a cada uno de estar en el dinero o estar fuera del dinero. Por ejemplo, lo que tenemos aquí. En el caso de nuestro ejemplo, en el que teníamos ahora mismo una acción que cotizaba $165, teníamos un strike de 205 y con una expiración en septiembre a cambio de una prima de $1,99. Este es lo que os marco aquí. En primer lugar, dentro de esta primera columna, lo que nos encontramos es las probabilidades que le asigna el mercado o el hedge fund que me va a vender esa call de que la acción finalmente llegue a estar en el dinero, es decir, de tener que ser ejecutada. Si os fijáis aquí, nos lo marca desde la perspectiva de estar fuera del dinero. Por lo tanto, las probabilidades de que mi acción a vencimiento de 165 pasen a 205 y yo tenga que pagarle al comprador de esa call sus acciones que me ha comprado, que se ha apostado con respecto a una prima, van a ser única y exclusivamente del 20%. Por eso, si os fijáis, las primas van descendiendo, porque a menor probabilidad de que ocurra, menor contrapartida le estoy exigiendo al que compra. Sin embargo, aquellas que tienen una probabilidad bastante elevada, es decir, superior al 80% de estar en el dinero, es decir, de tener que ejecutarse, de tener que pagarle a ese comprador de la call en acciones, va a ser superior. Por lo tanto, si es superior, le exijo una prima mayor y si es inferior, le exijo una prima inferior. Y si hemos entendido esto, el movimiento os va a parecer espectacular. ¿Qué es lo que hicieron los usuarios de Reddit? Pues bueno, al final cualquier gestora lo que tiene hedgeado, lo que tiene cubierto, viene a ser pues las primeras posiciones, es decir, aquellas que aproximadamente pudiesen tener cercano a un 50% de probabilidades de ocurrir. ¿Pero en qué se centraron los usuarios de Reddit? Pues se fueron básicamente a todas las opciones que estaban muy fuera del dinero, es decir, que tenían unas probabilidades muy bajas de ocurrir en unos periodos de tiempo muy cortos, es decir, que la expiración desde la fecha en la que compro hasta la expiración de la opción vendría a ser de prácticamente días. ¿Y qué es lo que le pasaba al hedge fund? Que esas no las tenía cubiertas, es decir, no tenía provisión de acciones para que con sus cálculos matemáticos, en el caso de que se diese el precio de esa acción, poder pagarle con las acciones. ¿Qué es lo que pasó entonces? Tenemos por una parte compradores subiendo el precio de las acciones, hedge funds teniendo que deshacer todas sus posiciones en corto para no perder más dinero y por otra parte aquellos vendedores de opciones call que se estaban encontrando con que el precio no paraba de subir y tenían que hedgear toda la barbaridad de acciones que iban a tener que pagar a costa de ¿qué? De los compradores que iban a ejecutar sus opciones. Claro, eso se ha juntado y ha sido una barbaridad del volumen y aparte, en las opciones, pensad que estamos hablando de productos apalancados, que yo pagando una prima de 1,99 me van a tener que pagar una acción que vale 205. Esto es una barbaridad, esto es un apalancamiento brutal, cercano al 100, que suele ser el estimado o el por defecto, ¿no? Que está en Estados Unidos. De esta forma,
podéis ver las dos vertientes. Por un lado, la barbaridad de acciones que se han comprado y por la otra, los movimientos que han tenido que hacer los hedge funds para cubrirse tanto de las operaciones en corto como de las opciones que se iban a ejecutar porque no tenían previsto, era prácticamente imposible que una acción que estuviese no sé, pues a un 200% del valor actual de aquí a 7 días pudiese llegar. Por lo tanto, no las tenía cubiertas porque doy por hecho que no va a ocurrir, las probabilidades son bajísimas. Aparte, cobro una prima muy, muy pequeña, el apalancamiento se eleva y encima me veo obligado luego, si el precio llega, a tener que comprar una barbaridad. Claro, nadie quiere vender porque los compradores de Reddit están poniendo la presión compradora, vamos, altísima, nadie encuentra contrapartida, bueno, se armó aquí la de Dios. Y esto es lo que ha ocurrido básicamente con lo que se conoce como gamma squeeze. Ahora bien, esta es la explicación de toda la estructura técnica. Pero esto no acaba aquí. Es decir, alguno puede pensar, ostras, pues qué problemón para los fondos y ya está. No, es que esto ha traído bastante cola. Primero, porque como veis en pantalla, tenemos a los grandes, no voy a decir penalizados, porque ha habido algunos que no, porque en el caso de Robinhood ya me diréis que, como digo, es un broker retail, que se basa principalmente en no tener comisiones, pero a cambio de vender su order flow. ¿A quién? A Citadel. Citadel es una gestora de transacciones. Ojo, no es ningún hedge fund. El hedge fund, concretamente, ha sido Melvin Capital. Y diréis, bueno, Héctor, ¿y entonces qué relación existe entre estas tres empresas que hemos oído muchísimo en prensa, que hemos escuchado, que Melvin Capital tal, que Robinhood? Bien, como digo, Robinhood es simplemente un intermediario. No gestiona las órdenes de los clientes. Lo que hace es vendérselas a otras empresas como Citadel para que éstas las gestionen. Entonces, Citadel puede arbitrar, Citadel puede ejecutar, Citadel puede vender acciones de su propio budget, es decir, de su propia cartera. Por lo tanto, tiene muchísimas probabilidades de siempre ganar dinero de todos los clientes de Robinhood. Y diréis, ostras, pues menudo concepto, ¿no? Robinhood, robar a los ricos, pues en este caso está siendo al revés. Por lo tanto, tiene un poco de bromo, de sarcasmo, la situación que ha ocurrido ahora. Y diréis, bueno, y entonces Melvin Capital, ¿qué pinta aquí? Bien. Melvin Capital fue uno de estos hedge funds que empezaron a perder y a perder y a perder dinero o a tener que asumir pérdidas multimillonarias con respecto a este movimiento especulativo que había ocurrido en GameStop. Y no se le ocurre otra cosa al dueño de Citadel, que en este caso es Ken Griffin, que ahora hablaremos un poquito de él, porque es una de las personas más ricas del mundo y que domina prácticamente todos los servicios de trading a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos. No se le ocurre otra cosa que junto a una empresa que se llama Point72 o Point72 invertir 2.75, o en este caso, pues 2.000 o casi 3.000 millones de dólares en hacerse con una gran parte de Melvin Capital. Es decir, vio que teníamos una empresa en horas bajas, vio que teníamos una buena gestora que no paraba de perder dinero ante esta situación y decide acudir al rescate. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos el lío montado, porque tenemos por una parte Robinhood, que le vende el order flow a Citadel. Tenemos a Citadel que compra Melvin Capital. Y Melvin Capital está perdiendo muchísimo dinero con lo que está ocurriendo en Robinhood. Y milagrosamente, o de la noche a la mañana, ocurre lo siguiente. Robinhood bloquea la operativa o la posibilidad de comprar acciones de GameStop, de AMC y de todas aquellas empresas o acciones en las que se estaba produciendo este short y gamma squeeze. Claro, esto parece un poco de broma, ¿no? Es decir, os lo voy a ejemplificar de una forma muy sencilla. Robinhood le vende a Citadel su order flow. Melvin Capital está perdiendo mucho dinero con lo que está ocurriendo en Robinhood. Pero Citadel compra Melvin Capital. Por lo tanto, le dice a Robinhood que limite la operativa para que Melvin Capital no pierda más. Esto parece un poco de broma, ¿no? Es decir, compro a un hedge fund que está perdiendo mucho dinero y como soy el mayor cliente de Robinhood, obligo a este a que limite y bloquee todas las operaciones que se están haciendo dentro de las acciones que obligan a Melvin Capital a perder dinero. Esto es una barbaridad, esto es un abuso de mercado impresionante y de aquí es donde viene todo el problema.
Como digo, Ken Griffin es el dueño de Citadel, y Citadel domina el 25% de todos los flujos de intercambio que se producen en opciones. ¿Veis por dónde van los tiros, no? Y el 41% de todas las operaciones retail y de minoristas, entre las cuales se incluye el order flow de Robinhood. Claro, de ahí el interés un poco por tener el order flow de uno y tener, por otra parte, comprado a Melvin Capital, pues porque operaba muchísimo con el segmento de opciones. Ken Griffin, pues es básicamente el dueño de esta compañía, de Citadel. Y os pongo aquí una imagen muy curiosa, pues bueno, para que veáis, ¿no? Tiene un patrimonio de unos 15.000 millones de dólares, ahora probablemente sea mayor, pero bueno, una imagen que le dedican a través de determinadas pues, publicaciones, en las que podéis ver pues, solo las propiedades que tiene, algunas de 122 millones de dólares, otras de 238 millones, bueno, que al final tiene un patrimonio impresionante. Y claro, esto no acaba aquí, porque ahora ya sí que vais a flipar con lo que está pasando. Lo ocurrido es lo siguiente. Aquí tenemos un pequeño tuit, que bueno, no he encontrado la fuente porque me lo han pasado a través de distintas fuentes y no he podido encontrar pues, la originaria, pero que me pareció brutal. Y por eso aquí sí que quiero dar mi opinión y que considero que el abuso que se ha hecho a esta comunidad, que pese a haberse programado para hacer un movimiento especulativo, me parece demencial, porque al final el mercado debe de ser libre. Pero aquí veréis los conflictos de intereses que hay y por qué esto está causando tantísimo revuelo. En primer lugar, nos habla de que Citadel, en el año 2008, recibió una ayuda o un rescate por valor, junto con otras compañías, por valor de 200 millones de dólares y que pagó el contribuyente americano. Y diréis, bueno, hasta aquí todo correcto, ha habido muchas empresas que se han rescatado y no hay más problema. Pero es que, fijaros, que la persona que en ese momento aceptó o dio el visto bueno para este rescate fue el antiguo gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y diréis, bueno, normal, es que este tipo de rescates pues los tiene que autorizar esta persona. Pero es que esta persona ahora mismo pertenece al board de asesoramiento de Citadel. Es decir, en el año 2008 le acepta el rescate para que esta empresa siga adelante y a día de hoy, en el año 2021, pertenece o trabaja como senior advisor de la propia compañía que rescató en el pasado. Aquí ya empiezan los problemas, porque como veis, esto, flagrante, ¿cómo decirlo?, conflicto de intereses que tenemos. Pero es que esto no acaba aquí. Citadel pagó, a lo largo de estos últimos años, alrededor de $1 millón por comisiones o por, fees, por charlas que realizaba Janet Yellen. Janet Yellen fue antigua gobernadora de la Fed, de la Reserva Federal Americana, y que actualmente es ahora de nuevo, o que ocupa ese cargo de nuevo. Es decir, Citadel por una parte tiene al primer o al anterior gobernador de la Reserva Federal dentro de su board de advisors y pagó aproximadamente, junto con otras entidades bancarias, alrededor de $1 millón para que Janet Yellen prestase asesoramiento o que prestase pues, un determinado coaching, vamos a decir, con charlas, con sesiones, etcétera, a sus banqueros. Por lo tanto, ¿quién es Janet Yellen o qué va a hacer o qué posibilidades tiene Janet Yellen con respecto a esta comisión de investigación que se ha abierto en Estados Unidos? Pues bueno, Janet Yellen es, una de las personas que va a tomar parte a la hora de decidir qué es lo que ha ocurrido con estos mercados y tomar las medidas necesarias para decidir si ha sido una operación correcta en los mercados o si ha sido una operación incorrecta. Por lo tanto, Citadel tiene dentro de su board de advisors al antiguo gobernador de la Reserva Federal. Citadel pagó alrededor de $1 millón para que Janet Yellen prestase servicios de asesoramiento de forma externa a través de charlas y a través de determinados eventos privados dentro de la entidad. Pero es que además Janet Yellen es la persona que ahora mismo asesora a John Biden para decidir qué es lo que se hace con respecto a lo ocurrido en estas semanas con GameStop.
Claro, tenemos claramente pues, un problema de conflicto de intereses, como digo, y repito, y aquí la situación pues, está completamente descompensada. Ya os digo, este es el caso más, entre comillas, flagrante o más notorio que hemos vivido en los últimos años. Como digo, no es algo nuevo, pero que como veis, pues la partida es muy compleja y veremos pues, cómo termina. Bien, pues esta ha sido mi explicación sobre todo lo ocurrido a lo largo de estos días con respecto de la acción de GameStop. Básicamente, pues como podréis observar, un vídeo muy elaborado, un vídeo que nos ha requerido algo más de tiempo, pero que si has llegado hasta aquí, pues te agradezco muchísimo. Más que nada, pues porque, bueno, como digo, no he querido lanzar un vídeo y ya está, he querido informarme muy bien, he querido hacer las cosas como tocan. Sí que es cierto que hay algunos conceptos que si no dominas a nivel financiero pues pueden haber costado algo más, como puede ser el tema de las opciones, como puede ser el tema del Gamma Squeeze, pero que he tratado de explicar de una forma bastante llana y si es así, pues bueno, si tienes cualquier duda, obviamente déjamelo en los comentarios. Nada, pedirte que si te ha gustado este vídeo, que lo apoyes muchísimo, que te suscribas al canal, que te dejes todas las notificaciones activas, que me sigas en otras redes sociales y nada, que espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Así que nada, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo.